Transición en Venezuela. De eso vamos a conversar hoy en su espacio Cara a Cara. ¿Con quién? Con el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, Óscar Rondero, quien también es militante de Acción Democrática y miembro de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. Gracias por aceptar esta entrevista. Un placer siempre conversar contigo. Hablamos de transición económica, política o cohabitación resignada. Hay transición económica en marcha, ya que hay un plan económico que no se le ha mostrado al país, pero está en marcha. Hay un plan que definitivamente es un plan de liberalización económica que ha permitido avanzar en lo económico, y creemos que el año 2021 fue un buen año económicamente, y el año 2022 puede resultar mejor. En lo político creo que hay que terminar de crear las condiciones políticas para poder convivir entre venezolanos. Y el tema de cohabitar no es necesariamente dañino. El cohabitar es una condición propia de la democracia para poder convivir entre venezolanos. Transición económica. Realmente usted dice que el 2021 fue bueno, pero hay gente que no tiene que comer todavía, los sueldos no alcanzan, hicieron un aumento salarial y no alcanza porque una canasta básica son más de $400 y un sueldo ahorita no llega ni siquiera. Entonces, ¿de qué recuperación económica estamos hablando, diputado? El país empieza a despegar apenas después de una situación política y económica muy grave. El tema de la caída de la producción petrolera casi a 100.000 barriles en algún momento fue catastrófico para el país. Un país sobre todo esencialmente cuya economía es petrolera. Hoy el país logró levantar la producción petrolera por el orden del 1.000.000 en diciembre, y en los promedios está por el orden de los 800.000 barriles. Eso implica que va a empezar a moverse el aparato productivo, empezó a moverse el aparato petrolero, y eso ayuda a las condiciones, y en definitiva eso termina redundando para todos los venezolanos. ¿Qué nos queda por resolver? Nos queda resolver el problema del salario, que es indispensable para la gente, las condiciones de vida de la gente, el tema de los servicios públicos, agua, luz eléctrica, que son una necesidad también, pero para eso también son necesarios los acuerdos políticos, para que podamos avanzar en la solución de todos esos problemas. Y en el marco de esos acuerdos políticos y la guerra en Ucrania, que también ha beneficiado a Nicolás Maduro digamos, Estados Unidos ahora está negociando con Nicolás Maduro. Usted que forma parte de esa mesa de diálogo, de negociaciones, recientemente estuvieron unos ejecutivos de Chevron aquí en Caracas, ¿se reunieron con ellos? ¿Qué pasó allí? No nos reunimos con ellos, pero supimos que estuvieron aquí y que se reunieron con el gobierno. ¿Tienen luz verde para operar en Venezuela? En principio tienen luz verde para operar en Venezuela. Es muy probable que la licencia de Chevron vaya a salir bien y se le permita incluso a Chevron explotar petróleo y además comercializar petróleo, que es la aspiración de Chevron y la aspiración de Venezuela en definitivo. Chevron dice que puede levantar 400.000 barriles más con su capacidad instalada en Venezuela, y lo bueno es que ya están aquí, no requiere de nuevas inversiones, y eso lograría definitivamente consolidar la producción petrolera por el orden del 1.200.000, 1.300.000 barriles, lo que sería muy beneficioso para todos los venezolanos. ¿Qué más avance hay con Estados Unidos en esas negociaciones? Todo el tema de las licencias, no propiamente levantamiento de sanciones, sino el otorgamiento de licencias concretas en el tema petrolero. Y pareciera que hay un acuerdo no escrito entre el gobierno de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos de permitir avanzar en el tema petrolero, porque eso permite meter más crudo en el mercado, y en la medida que metes más crudo en el mercado vas a tener una baja de los precios importante. El problema es que estás sacando del mercado al tercer productor del mundo, que es Rusia. Cuando le sancionas el petróleo a Rusia, estás desapareciendo 8 millones de barriles del mercado, y eso hace que definitivamente se incrementen los precios. La gente está pagando en los Estados Unidos la gasolina por el orden de los $5 el galón. En consecuencia, para el gobierno de Biden es muy grave esa situación, sobre todo frente a unas elecciones de medio término que van a ser en el mes de noviembre. Incluso es probable que allá venga el debate también de si sale más barato políticamente entenderse con Maduro que poner a la gente a pagar gasolina. Pero Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente interino. Sí, bueno, pero fíjate que la Realpolitik los obligó a venir a hablar con quien despacha desde Miraflores. ¿Por qué no le piden un barril de petróleo a Guaidó? A pesar de que es una retórica que aún no termina de cambiar, pero eso va a cambiar más temprano que tarde. Y en esas negociaciones se ha hablado 1, 2, 3, ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces han ido a diálogo, y ahora inclusivo. También se ha dicho que vamos a diálogo inclusivo y terminan pateando las mesas. ¿Cómo va ese avance? ¿Qué lo diferencia ahorita a los anteriores? Y si esas negociaciones, esos diálogos se van a dar
aquí en nuestro terreno, o en México, o en Barbados, o en otro lugar? Primero, el diálogo es entre venezolanos, inclusivo, y ahora va a ser en Venezuela. Digo inclusivo porque en la mesa de México la oposición que está sentada en la Asamblea Nacional no estaba interpretada, no estaba representada. Estaba solamente la oposición que no está en la Asamblea y que hace parte de lo que ellos denominaban la plataforma unitaria antigua MUT. Pero allí no estábamos todos los sectores de la oposición venezolana. Tampoco estaban los sectores de la sociedad civil que tienen que ser escuchados, como los empresarios, los trabajadores, las mujeres. Pero no escucha las ONGs, porque hay ONGs de derechos humanos, hay graves denuncias de violaciones de derechos humanos. De derechos humanos, y eso es uno de los temas por resolver, el tema de los presos políticos, el tema de la violación de los derechos humanos. Eso es uno de los temas que están por resolver y que vamos a crear una mesa dentro de la propia mesa de diálogo para atender el tema de los presos políticos y la violación de derechos humanos. Es necesario para Venezuela volver a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Hemos logrado mover el tablero. Después de la designación del CNE logramos traer la observación electoral europea y además del Centro Carter. Pero tampoco los dejaron entrar a Venezuela para el último. Para la segunda parte, pero es que el gobierno lo que hace con la mano lo desbarata con los pies. Por eso. Entonces, ¿de qué hablamos? De diálogo otra vez. Inclusive. Claro, pero nosotros hemos logrado mover el tablero. Ya el hecho de que viniera la observación europea a presenciar las elecciones era un avance importante. Y la intención es estandarizar a Venezuela con los otros países del mundo, es decir, que pueda ser una elección que pueda ser vista por cualquier ciudadano del mundo, que tengamos una situación de derechos humanos que pueda estar estandarizada con el resto del mundo y que no haya violación de derechos humanos, ni haya presos políticos ni presos de conciencia en Venezuela. ¿Se puede lograr? Eso se puede lograr, ese es nuestro desideratum. ¿Cohabitando o resignándose a estar con un gobierno que muchos venezolanos rechazan? Porque eso tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Hay quienes los apoyan todavía, pero hay un gran sector de la población que no, y 6 millones de venezolanos que están en el exterior. Pero además cada vez la base de apoyo del gobierno es mucho más pequeña, producto de que aquí nadie sale mañana y dice, ay, ahora el gobierno de Maduro sí es bueno, mañana voy a votar por Maduro. Todo lo que sale a votar en principio en contra del gobierno. Por eso hay que promover la participación. ¿Por quién vamos a votar en esta oportunidad o por quién se va a votar en comidas al 2024? Por el que resulte ser el candidato electo en la primaria de toda la oposición. Con una oposición fracturada, diputado. Bueno, pero es que esa oposición fracturada se resuelve. Muy fracturada. Muy fracturada. Eso lo resuelves con una candidatura única electa en primarias. Si todos los que aspiren a la candidatura presidencial se deben contar en esa primaria, y el que gane esa primaria debe ser el candidato de todos. El año 2022 va a ser el año de la recomposición de los partidos. En AD estamos convocando un proceso electoral interno para el mes de junio y vamos a ratificar nuestra dirección nacional por elección de base. Segundo, el año 2023 debe ser el año de la elección del candidato presidencial para prepararnos con ese candidato presidencial para ser una opción real de triunfo para el 2024. ¿Cómo ganar la voluntad de las personas o la simpatía de los venezolanos que ya no creen en la oposición, en ninguna? Bueno, primero porque la oposición tiene rato viéndose el ombligo y tiene rato discutiendo entre sí misma. Hay que empezar a hablar de los problemas de la gente, hablar del problema de los servicios públicos. En campaña siempre lo hago. No, pero antes de la campaña, desde ahora empezar a construir cosas en la propia mesa de negociación, en la propia mesa de diálogo, empezar a construir mecanismos de financiamiento para el problema eléctrico, como propusimos en otro momento el mecanismo del sistema eléctrico con la Corporación Andina de Fomento y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que luego la Asamblea Nacional no aprobó. Fue una propuesta del Grupo de Boston que incluso el gobierno solicitó el préstamo a la asamblea que presidía Guaidó, y esa misma asamblea se negó a aprobar el préstamo porque decían que eso era fortalecer a Maduro y oxigenar a Maduro. Bueno, Maduro se quedó en el poder y la gente se quedó sin luz. Entonces, creo que hay que construir ese tipo de soluciones para atender los problemas de la gente, para que la gente sienta que la política le resulta útil para resolver sus problemas del día a día. Usted que se ha reunido, y para ir cerrando, directamente con la administración de Nicolás Maduro o ese sector, ¿qué diferencia ahora? ¿Por qué el cambio? O sea, ¿de verdad hay un cambio en ellos de querer hacer o mejorar las cosas? ¿Y a qué se debe? Yo creo que hay la intención sincera de mejorar las cosas, porque se dieron cuenta que ellos tocaron piso. Primero. Segundo, que esta oposición nuestra no pretende ponerlos presos ni decirles que escojan la cárcel ni el avión en el que quieren ir a parar. En consecuencia, sienten que es una oposición con la que pueden convivir y con la que pueden tener interlocución sin sentirse amenazados. Es decir, creo que la estrategia diseñada por la oposición anteriormente de la amenaza de salir del gobierno y de salir por las malas y que no podían quedarse en el país al día siguiente de irse del gobierno, significó que también ellos se pusieran a la defensiva y se dedicaron únicamente a defenderse y a sobrevivir en el poder y descuidaron todas esas otras cosas que le interesan a la gente. Una última cosa que yo sé que también tiene que ver con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se hablaba o se rumoraba que Gladys Gutiérrez iba de nuevo a la presidencia del TCJ, que Maduro la quería allí, pero también que Michael Moreno podía repetir.
¿Cómo está esa situación en el TCJ? Ese proceso de designación del TCJ va a ser un proceso transparente, pero además cuando salen nombres a la calle no es en plan precisamente de fortalecerlo, sino más bien de desactivar esas opciones. Yo creo que es necesario esperar el resultado y el resultado va a ser un resultado favorable para el país. Se inscribieron 531 personas, lo que significa que la gente siente que la Asamblea Nacional es un garante importante para la designación de los magistrados. Tenemos hasta ahora una lista de 254 final, que es la que va a ir a la plenaria para la designación definitiva. ¿Cree que venga un cambio para Venezuela próximamente, o sea, cerca? O sea, que de verdad comencemos a ver los cambios. Los cambios positivos. Los cambios positivos para Venezuela vendrán. El año 2022 va a ser un buen año en lo petrolero y puede ser un buen año en lo económico. Las relaciones con Enrique Capriles, María Corina Machado, Henry Ramos Ayub, ¿cómo están? Entre toda la oposición tenemos una excelente relación. Yo mantengo relación con todos los factores, incluso los que no están fuera de la Asamblea, y mi labor como jefe de la fracción también es hacer interlocución con los que no están allí para ser el vocero de ellos también. Muchísimas gracias, diputado, por esta entrevista. Amigos de Impacto Venezuela, así finalizamos esta conversación con el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, Óscar Ronderos. Recuerden que también estamos en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.